¿Sabías que uno de los guerreros más valientes de Israel fue traicionado por su propia familia? Imagina por un momento a un hombre que, a pesar de ser un líder valiente y ungido por Dios, fue rechazado y humillado por aquellos que deberían haber estado a su lado. Esa es la historia de Jefté, el guerrero que cambió el destino de Israel y que, sin embargo, fue marcado por la traición y el abandono. En tiempos de crisis, cuando el pueblo de Israel se encontraba acosado por enemigos por todos lados, un líder fuerte era lo que todos necesitaban. Pero, irónicamente, ese mismo líder había sido echado de su propia casa por sus propios hermanos. ¿Te imaginas cómo debe haberse sentido al ver que su propio pueblo, su propia sangre, lo rechazaba simplemente por no ser considerado digno de estar entre ellos? La historia de Jefté no es solo un relato de guerra y victoria, es, sobre todo, una historia de rechazo, de dolor y de superación que nos enseña que el verdadero valor de un líder no se mide solo por su fuerza en la batalla, sino por su capacidad de levantarse cuando otros lo han tirado al suelo. A través de las páginas de la Biblia, vemos cómo Jefté, hijo de una mujer despreciada, fue expulsado de su hogar y obligado a buscar refugio lejos de los que deberían haberlo amado y protegido. Pero lo más impactante es que, cuando Israel se vio en aprietos, fueron esos mismos hermanos quienes vinieron a buscar su ayuda. ¿Qué harías tú en el lugar de Jefté? ¿Aceptarías ayudar a aquellos que te traicionaron o les darías la espalda como ellos te la dieron a ti? Lo que Jefté hizo te va a sorprender. Porque este hombre, lejos de guardarse el rencor, decidió responder con valentía y generosidad. Su historia nos muestra que la verdadera fuerza no está solo en las armas, sino en el corazón capaz de perdonar y liderar a pesar de la traición. Fica conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede transformar tu forma de ver las traiciones que has vivido. La Biblia nos revela que Jefté no solo lideró al pueblo de Israel en la batalla contra sus enemigos, sino que también tuvo que lidiar con las heridas invisibles que deja el rechazo de los que más queremos. Y en medio de todo eso, demostró que la fe y la determinación son más fuertes que cualquier traición. Este relato no solo nos habla de un líder olvidado por muchos, sino también de un hombre que encontró en Dios la fuerza para enfrentar lo imposible. Ahora quiero que me acompañes a través de esta historia de dolor y superación, para que descubras cómo un guerrero rechazado por su propia familia se convirtió en la salvación de todo un pueblo. Lo que vas a ver a continuación te va a impactar, porque detrás de cada herida hay una historia de transformación esperando ser contada. Mientras seguimos adentrándonos en la historia de Jefté, es imposible no sentir empatía por la valentía de un hombre que, a pesar de haber sido rechazado por sus propios hermanos, se levantó con una fuerza que desafiaba todo pronóstico. Es como si cada paso que dio en esa travesía lo hubiera forjado como el líder que Israel necesitaba, y como si cada herida abierta por la traición se hubiera convertido en una cicatriz que le recordaba que su propósito iba más allá de la aprobación de los demás. A veces me pregunto cuántas personas han sentido el peso de una traición similar en sus propias vidas. Quizás tú, que me estás viendo ahora, hayas sentido en algún momento esa punzada de injusticia o de rechazo, y hayas dudado de tu propio valor. Si este tema te toca el corazón de alguna manera, deja aquí en los comentarios lo que más te ha impactado de la historia de Jefté o cómo esta historia te inspira. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y que cada vez más personas tengan acceso a estas historias llenas de coraje y transformación. Si este contenido te está ayudando a ver la Biblia de una manera diferente, no dudes en darle like y suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Porque juntos construimos una comunidad que valora la fuerza que hay en cada relato y que busca inspiración para enfrentar los desafíos de la vida con fe y determinación. Ahora quiero que me acompañes aún más a fondo en esta historia, porque lo que viene a continuación va a mostrarte un lado de Jefté que tal vez nunca habías considerado. En medio de un panorama desolador, Israel se encontraba sumido en uno de los periodos más oscuros de su historia. Eran tiempos de guerras constantes y conflictos tribales que dividían al pueblo, generando un ambiente de desconfianza y miedo que impregnaba cada rincón de la tierra prometida. Las tribus luchaban entre sí por territorio y poder, mientras enemigos externos aprovechaban cada fisura interna para debilitar aún más la unidad que alguna vez les había permitido conquistar Canaán. Los amonitas, en particular, se convirtieron en una amenaza constante, saqueando las tierras israelitas y sembrando el terror entre las familias que, a duras penas, lograban mantener sus hogares a salvo. Era una época en la que las decisiones políticas no se tomaban en palacios,
sino en los campos de batalla, donde la fuerza y la estrategia marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, esa misma fuerza que debería haberlos unido se fragmentaba en las tensiones tribales, pues cada clan parecía más interesado en sus propias luchas internas que en enfrentar al enemigo común. Esa es la verdad oculta de un tiempo en el que la ambición y el orgullo se anteponían a la unidad, dejando al pueblo de Dios vulnerable ante la invasión y el saqueo. Fue en este contexto de caos y desconfianza que surgió la figura de Jefté, un hombre que, aunque rechazado por sus propios hermanos, representaba la esperanza de un liderazgo capaz de unir a las tribus para enfrentar la amenaza inminente. Lo fascinante de este escenario es cómo la mentalidad colectiva de Israel estaba moldeada por el miedo y la traición. Cada tribu buscaba su propia seguridad, desconfiando de los demás como si el vecino pudiera convertirse en un traidor en cualquier momento. En este clima de sospechas, las decisiones se tomaban bajo presión, y las alianzas se formaban y desmoronaban al compás de los intereses personales y las rivalidades históricas. Jefté conocía bien este juego de poder y desconfianza, porque él mismo había sido víctima de esa división. Su historia es, en muchos sentidos, el reflejo de una nación rota que necesitaba reencontrarse con su propósito y recordar que su verdadera fuerza residía en la unidad y en la fe que los había traído hasta esa tierra. Mientras tanto, en las sombras de las decisiones políticas, las historias personales se tejían como hilos invisibles que, aunque no aparecieran en los registros oficiales, definían el curso de los acontecimientos. La historia de Jefté se entrelazaba con la de miles de familias que sufrían bajo la opresión de los invasores y las injusticias de sus propios hermanos. Porque en medio de las guerras y las batallas campales, había un conflicto mucho más profundo, el de la dignidad y el valor de un hombre que había sido rechazado y que, aún así, estaba dispuesto a levantarse para defender a aquellos que lo habían despreciado. En este escenario de crisis y desconfianza, cada decisión tenía un peso inmenso. Era una época en la que un solo paso en falso podía costar la vida de muchos, y donde la palabra de un líder podía encender la chispa de la esperanza o avivar el fuego de la división. Jefté lo sabía mejor que nadie, porque él mismo había sentido el frío de la traición familiar y la dureza de ser un exiliado en su propia tierra. Sin embargo, su mentalidad no se dejó atrapar por el resentimiento, y en lugar de levantar su mano contra sus hermanos, eligió convertirse en el líder que Israel necesitaba. La historia de Jefté nos muestra que, en los bastidores de las guerras más sangrientas, se gestan las decisiones más profundas. Él entendía que el verdadero enemigo no siempre es el que empuña la espada, sino el miedo y la desconfianza que pueden dividir a un pueblo desde dentro. Y es ahí donde encontramos una lección poderosa. La capacidad de un solo hombre para transformar su historia y la de su nación depende de su disposición para enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también a los fantasmas internos que lo persiguen. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que Jefté hizo para ganarse la confianza de un pueblo dividido y liderar una batalla imposible es una lección que aún resuena en nuestros corazones. Comentario: yo también estoy en este viaje. Jefté era un hombre marcado por una historia personal tan intensa como el propio destino de su pueblo. Imagínate por un momento a un guerrero que, a pesar de haber demostrado su valentía y fortaleza, arrastraba las cicatrices de un rechazo que lo acompañaba como una sombra en cada paso que daba. Su historia comienza con un origen que muchos consideraban una deshonra. Hijo de una mujer considerada inferior, marginada por la sociedad, Jefté nació con una etiqueta que lo colocaba, desde niño, al margen de la familia y del respeto que todos los hombres de su linaje deberían haberle brindado. Esa verdad oculta se convirtió en una marca que sus propios hermanos usaron como justificación para echarlo de la casa de su padre. Lo expulsaron como si fuera una mancha que debía desaparecer para preservar el honor del clan. Pero lo que no sabían esos hermanos era que, en ese rechazo, Jefté encontraría la fuerza para transformarse en algo mucho más grande de lo que habrían podido imaginar. Porque el exilio no destruyó su carácter, sino que lo forjó como un líder que no necesitaba la aprobación de los demás para encontrar su propósito. Es en esa transformación, en esa decisión personal de no rendirse, donde reside la esencia de Jefté como un guerrero de Dios. Un hombre que, lejos de su tierra, supo construir su propio camino, rodeándose de personas que, como él, habían sido rechazadas por el sistema, pero que aún conservaban la chispa de la valentía y el deseo de luchar por un futuro mejor. Esa comunidad de hombres despojados y marginados se convirtió en la semilla de un ejército inesperado,
uno que no nacía de la nobleza ni de las alianzas políticas, sino de la convicción y la mentalidad de que cada herida podía ser transformada en una cicatriz que te recordara lo lejos que habías llegado. Así, Jefté dejó de ser solo un exiliado para convertirse en el líder de un grupo que confiaba en su coraje y en su capacidad de guiar a otros por el camino de la redención y la victoria. Y es que, aunque había sido despreciado por sus propios hermanos, el pueblo de Israel necesitaba a alguien como él para recordarles que la verdadera grandeza no siempre proviene de los salones de los poderosos, sino de los corazones dispuestos a servir a pesar de las heridas. En cada paso que daba, Jefté cargaba con el peso de su pasado, pero también con la fortaleza de saber que había sobrevivido a lo que muchos no habrían podido soportar. Su vida se convirtió en una jornada de decisiones difíciles, de desafíos que lo llevaron a redefinir su propia identidad y a construir un liderazgo basado en la experiencia y la empatía por los que habían sido marginados como él. En esa mentalidad resiliente encontramos una lección que sigue vigente hasta hoy. No importa cuántas veces otros te cierren las puertas, lo que verdaderamente importa es lo que decides hacer con las puertas que aún están abiertas. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que Jefté hizo para transformar el rechazo en una oportunidad de liderazgo y fe nos enseña mucho más de lo que podríamos imaginar, comenta allí. Eso tiene sentido para mí. El rechazo es una herida invisible, pero que arde por dentro, silenciosa y profundamente. Y fue precisamente este dolor el que Jefté tuvo que cargar desde el principio de su vida, cuando sus propios hermanos, quienes deberían haber sido sus compañeros de sangre y de viaje, decidieron expulsarlo de casa como si fuera una mancha en la historia familiar. No soportaban mirarlo y ver el reflejo de algo que querían enterrar, la vergüenza de una madre que, a los ojos de muchos, no era digna de tener su nombre escrito entre los héroes de Israel. Este rechazo no fue solo una sentencia de exilio físico, sino también una condena emocional que moldearía la mentalidad de Jefté, forjando en él una fuerza interior que ningún ejército enemigo podría destruir. Imaginen el dolor de ser rechazado por sus propios hermanos, de tener que abandonar el hogar que conoció, llevándose consigo solo el recuerdo de miradas y palabras frías que lo marcaron para siempre. Y es precisamente en este dolor donde encontramos una verdad oculta. A veces, las traiciones más profundas nos alejan, no para destruirnos, sino para transformarnos en algo que jamás tendríamos el valor de ser. Jefté comprendió que no podía aferrarse al resentimiento, porque el camino que le aguardaba requería algo más que venganza. Necesitaba transformar la humillación en combustible para el propósito que, aunque aún no lo supiera, le estaba reservado. Tras este rechazo, Jefté tuvo que lidiar con decisiones que definirían no solo su destino, sino el de todo un pueblo. Porque en tiempos de crisis, es fácil mirar a quienes te despreciaron y desear que probaran su propia medicina. Pero Jefté eligió otro camino. Sabía que la verdadera batalla no era solo contra enemigos externos, sino contra el orgullo y el miedo que podían contaminarlo desde dentro. Esta mentalidad guerrera, forjada en medio del dolor, lo convirtió en alguien capaz de liderar no con la fuerza de las armas, sino con la fortaleza de carácter. Es curioso cómo, a menudo, los grandes líderes se forjan en el fuego del rechazo. Porque, para liderar de verdad, primero hay que haber sentido el peso de caminar solo, de haber enfrentado el desierto de la soledad y la incertidumbre. Jefté aprendió a escuchar la voz de Dios incluso cuando el silencio a su alrededor era ensordecedor. Cada lágrima, cada noche que se sentía abandonado, fortalecía su determinación de no permitir que el desprecio ajeno fuera la sentencia final de su historia. Sabía que le esperaba algo más grande, algo que solo se revelaría a quienes estuvieran dispuestos a afrontar la incomodidad de no ser aceptados. Este camino de dolor y superación no es solo la historia de Jefté, es también una invitación para que todos reflexionemos sobre cómo lidiamos con las marcas del rechazo. Podemos, en medio de las decepciones que cargamos, ver la oportunidad de hacernos más fuertes? Porque, en el fondo, es en este territorio desconocido, entre el desprecio y la valentía, donde se esconden las mayores revelaciones sobre quienes somos realmente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, explorando cómo Jefté, a pesar del dolor del rechazo, encontró en el exilio la oportunidad de transformarse en líder y guerrero, dispuesto a luchar no solo por sí mismo, sino por todo su pueblo. Comenta, yo también estoy en este camino. En el exilio, Jefté encontró no solo un refugio físico para escapar del dolor del rechazo, sino también un laboratorio silencioso donde forjó la transformación que definiría toda su trayectoria. El desierto no solo era un lugar de aislamiento,
también era un territorio fértil para la revelación, donde cada paso se convertía en una oportunidad para redefinir el propio destino. Fue allí, lejos de las miradas acusadoras de sus hermanos y de las voces que lo condenaban por algo que no eligió ser, que Jefté comenzó a reunir a su alrededor a hombres que, como él, cargaban con cicatrices invisibles. Hombres a quienes la sociedad había descartado como indignos o peligrosos, pero que encontraron en Jefté no solo un líder, sino alguien que comprendía el peso de caminar más allá de los muros del reconocimiento. Este grupo, formado por hombres marcados por pérdidas, luchas internas y las heridas de un pasado que preferían olvidar, se convirtió, paradójicamente, en el cimiento de una hermandad que desafiaría el concepto mismo de liderazgo en Israel. Allí, en el silencio de las fogatas encendidas en las noches frías, se forjó una lealtad que no nació de la sangre, sino de la experiencia compartida del rechazo y del deseo de reescribir el propio destino. Y fue en este escenario que Jefté, el hijo repudiado, emergió como un líder que no dependía de títulos ni linaje para inspirar coraje y determinación. Hay algo profundamente humano en la forma en que Jefté transformó su dolor en fuerza. Pudo haber optado por ceder al resentimiento, ahogarse en la amargura de haber sido expulsado de la casa de su padre. Pero, en cambio, eligió ver ese exilio como una oportunidad para crear algo nuevo, algo más grande que el dolor que lo llevó allí. Esta decisión revela la mentalidad de alguien que comprendió que la verdadera transformación no ocurre cuando las circunstancias cambian, sino cuando decidimos cambiar nuestra forma de ver el mundo. Cada decisión tomada en ese desierto, cada hombre acogido, cada palabra de aliento dirigida a quienes lo seguían, moldeó a Jefté no solo como líder, sino como un hombre que sabía que las batallas más difíciles no se libran en el campo de batalla, sino en el corazón. Esta verdad oculta se revela cuando comprendemos que a veces Dios nos lleva al exilio no para castigarnos, sino para prepararnos, para enseñarnos a caminar con quienes también han sido heridos, y juntos, construir algo que nadie creía posible. Tras bambalinas de este viaje, podemos imaginar las conversaciones que Jefté mantuvo con sus hombres. Hablaron no solo de estrategias de guerra, sino también de sueños y temores que solo quienes han sido rechazados pueden compartir sin ser juzgados. Porque es allí, en medio del desierto del alma, donde encontramos la revelación de quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Jefté comprendió que su liderazgo no se mediría por las coronas que pudiera ganar, sino por la transformación que pudiera inspirar en quienes creían que ya no tenían cabida en el mundo. Esta mentalidad, esta capacidad de mirar a quienes fueron descartados y ver en ellos el potencial para reconstruir una nación, fue lo que hizo de Jefté un líder diferente. Y es por eso que su historia aún nos impacta tanto hoy. Porque nos recuerda que, sin importar cuán profundo sea el pozo en el que caigamos, siempre hay una manera de transformar el dolor en fuerza, de usar nuestras propias heridas como alas para volar más alto de lo que jamás imaginamos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, explorando cómo el regreso de Jefté al pueblo de Israel no fue solo un grito de ayuda de los hermanos que lo rechazaron, sino también una oportunidad para que ejerciera el perdón y demostrara que un verdadero líder es aquel que sabe ver más allá de la traición. Comentario: eso me parece lógico. Era casi como si el destino le jugara una mala pasada a Jefté. Tras años de ausencia, viviendo en el exilio y formando a su alrededor un ejército de hombres tan heridos como él, ocurrió lo inesperado. Aquellos mismos hermanos que lo habían rechazado y expulsado de su hogar llamaron a su puerta, ya no como jueces de su historia, sino como suplicantes implorando su ayuda. Los amonitas, un pueblo despiadado, se habían convertido en una amenaza tal que Israel se vio acorralado, sin un líder capaz de enfrentarse al enemigo. Y de repente, Jefté, el exiliado, el hijo de la vergüenza, se convirtió en la última esperanza de toda una nación. Imaginen la escena: hombres orgullosos, con rostros marcados por la urgencia y la desesperación, acercándose a la misma persona a la que, años antes, habían condenado a vivir en la sombra. Fue como si, de repente, la verdad oculta sobre quien poseía realmente la fuerza necesaria para liderar se hubiera revelado de forma ineludible. Y Jefté, que podría haber permitido que el orgullo le impidiera escuchar, decidió escuchar. Esta decisión nos enseña mucho sobre la transformación de mentalidad y valentía, porque no es fácil acercarse a quienes nos han hecho daño. Pero Jefté no cedió a los impulsos de venganza ni a la ironía. Los escuchó, y en su voz se percibía la fuerza de quien sabía lo que significaba luchar solo. Preguntó: ¿no son ustedes los mismos que me odiaron y me expulsaron de la casa de mi padre?
¿Por qué vienen a mí ahora que están en apuros? Esas palabras cortaron el aire como una cuchilla afilada, sacando a la superficie no solo el dolor del rechazo, sino también la verdad que muchos preferían ignorar: el pasado cobra su precio. Sin embargo, en lugar de negarse a ayudar, Jefté abrió la puerta al diálogo. Fue como si, en ese momento, el líder que Israel necesitaba estuviera más dispuesto a sanar las heridas que a agravarlas. Tras bambalinas de esta conversación, podemos imaginar el conflicto interno que se desarrollaba en el interior de Jefté. Por un lado, el recuerdo de la humillación y el dolor de haber sido tratado como un paria. Por otro, la responsabilidad de liderar a un pueblo que, a pesar de todo, seguía siendo el pueblo de Dios. Fue en este campo minado de emociones que Jefté tomó la decisión que marcaría su camino y la historia de Israel para siempre. Puso condiciones, sí, pero no por venganza, sino porque sabía que un verdadero líder no podía aceptar una confianza a medias. Exigió ser nombrado jefe de todo el pueblo si quería ganar la batalla, porque comprendía que una victoria sin un liderazgo fuerte no sostendría la paz que Israel tanto necesitaba. Esta exigencia no era arrogancia, era la sabiduría de alguien que había aprendido, en la escuela del rechazo, que las promesas vacías y las alianzas de conveniencia no sostienen un reino en tiempos de guerra. Jefté sabía que necesitaba autoridad total para unir a las tribus, para transformar una multitud de guerreros atemorizados en un ejército dispuesto a luchar por algo más grande que su propia supervivencia. Y así, con la firmeza de quien conocía el precio del rechazo y la traición, aceptó liderar, pero dejó claro que ya no sería el joven expulsado de la casa paterna. Ahora, era el líder elegido no por herencia de sangre, sino por la fuerza de carácter y la determinación que había forjado en la forja del dolor. Este pasaje nos enseña que, a menudo, el verdadero impacto de un líder se revela no solo en el momento de gloria, sino en el momento en que somos llamados a servir a quienes nos han hecho daño. Aquí es donde el camino del héroe se encuentra con el camino del perdón, y es en este encuentro que nace la transformación que cambia las historias y reescribe los destinos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que Jefté hizo a continuación no fue solo una respuesta política, sino una decisión de fe y valentía que aún hoy nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante el rechazo y la responsabilidad. Comenta: eso me parece lógico. Jefté respiró hondo, sintiendo el peso de las decisiones que el destino le había presentado. Las voces de sus hermanos aún resonaban en su mente, mezclando arrepentimiento y desesperación, como si la urgencia de la batalla hubiera borrado los recuerdos de dolor y vergüenza que marcaron el inicio de su viaje. Pero Jefté ya no era el hombre herido al que habían expulsado de su hogar, era alguien transformado, un líder que conocía el valor de la valentía, pero también el precio de cada decisión. Allí, ante quienes lo habían rechazado, vio no solo los rostros que lo habían herido, sino también al pueblo que necesitaba un líder fuerte para enfrentarse a los amonitas y salvar la tierra que Dios les había prometido. Comprendió que el verdadero liderazgo no se basa en la ausencia de cicatrices, sino en la capacidad de usar esas heridas como combustible para inspirar a otros. El dolor del rechazo, que antes había pesado como una carga, ahora brillaba como una medalla que le recordaba quién era y todo lo que había superado. Con una mirada firme, Jefté aceptó el desafío que el destino le planteó. Levantó la cabeza y, con voz entrecortada, declaró que aceptaría liderar a Israel, pero con una condición: que lo respetaran como su líder absoluto durante toda la campaña, para que pudiera guiar al pueblo de forma justa y estratégica hacia la victoria. Esta decisión no fue solo una exigencia política, sino una afirmación de dignidad, un recordatorio de que ya no era el hijo olvidado, sino el hombre elegido para liberar a Israel. Al aceptar esta responsabilidad, Jefté demostró una valentía que trascendió las batallas con espada y escudo. Fue la valentía de perdonar, de superar, de liderar incluso cuando el pasado insistía en susurrar que no era digno. Esta valentía fue la llama que encendió a sus hombres y reavivó la esperanza de un pueblo que necesitaba urgentemente un líder con visión y determinación. Jefté sabía que la guerra que se avecinaba no sería fácil, que, además de los amonitas, tendría que luchar contra los recuerdos que lo atormentaban, las dudas que intentaban sofocar su fe y la presión de ser el hombre que todos esperaban que fuera. Esta decisión no nació de la arrogancia, sino de una profunda transformación que se había producido en él a lo largo de su trayectoria. Una trayectoria marcada por desafíos que moldearon su mentalidad y lo convirtieron en el líder que Israel necesitaba. No es fácil cargar con el peso de las expectativas y, al mismo tiempo,
mantener el corazón libre de amargura. Pero Jefté demostró que el verdadero liderazgo no se trata solo de ganar guerras, sino de ganarse el respeto y mantener la integridad frente a la adversidad. Fue como si, en ese momento, comprendiera que no importaba cómo comenzara su historia, sino cómo la escribiría de ahí en adelante. Con la valentía de quien conoce la verdad oculta de sus propias cicatrices, Jefté se presentó ante su pueblo, decidido a no dejarse definir por las voces que lo llamaban bastardo, sino por las decisiones que tomaría como líder. Sabía que cada decisión que tomara tendría un impacto no solo en el campo de batalla, sino en los corazones de todos sus seguidores. Esta es la mentalidad que transforma a hombres comunes en líderes extraordinarios, la disposición a afrontar los desafíos sin esconderse tras excusas ni miedos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que Jefté hizo al prepararse para la guerra no fue solo una estrategia militar, sino también un viaje espiritual que nos enseña a lidiar con las batallas invisibles que libramos en nuestro interior. Comenta, yo también estoy en este viaje. Jefté respiró hondo antes de afrontar la mayor batalla de su vida, no solo contra los amonitas, sino también contra los fantasmas que albergaba en su corazón. Sabía que llevar a Israel a la victoria no sería solo una cuestión de estrategia militar, también sería una prueba de fe, una travesía donde cada decisión tendría que tomarse con sabiduría y valentía. El ejército que lo acompañaba no estaba formado por guerreros de élite, sino por hombres que habían elegido creer en el liderazgo de alguien que, años antes, había sido rechazado y humillado. Y quizás fue esta mezcla de heridas y esperanza lo que hizo a ese grupo tan peligroso para sus enemigos, porque habían aprendido a luchar con el corazón y no solo con la espada. Al acercarse Jefté al campo de batalla, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El polvo se alzaba a lo lejos como una advertencia de que el enemigo no solo estaba compuesto por hombres, sino por todo un sistema de miedo y opresión que amenazaba con aplastar la identidad del pueblo de Dios. Pero Jefté no se dejó intimidar. Él conocía la verdad oculta de ser moldeado por el fuego del rechazo. Quienes lo sobreviven no se quiebran fácilmente. Y fue allí, ante el ejército amonita, que alzó la voz e hizo algo que pocos líderes tendrían el coraje de hacer: entregó la batalla a Dios, declarando que la victoria no la ganaría con su propio brazo, sino con la mano de aquel que escribe la historia con propósitos más grandes que la venganza. Con la fe de quien sabe que no está solo, Jefté avanzó con su ejército, y cada golpe asestado era como guiado por una fuerza mayor. El campo de batalla se convirtió en un escenario donde la fe se mezclaba con la estrategia, y donde cada decisión era una respuesta a la pregunta que ardía en su interior: ¿quién elijo ser cuando el mundo me llama indigno? La victoria que Dios le dio a Israel ese día fue más que una victoria militar, fue una afirmación de que incluso los rechazados pueden ser instrumentos de transformación. Mientras los amonitas caían ante la valentía de Jefté y sus hombres, el pueblo de Israel comenzó a comprender que la fuerza de un líder no reside solo en la sangre que corre por sus venas, sino en el espíritu que se niega a rendirse. El camino que comenzó con el rechazo se convirtió en un testimonio viviente de que Dios no elige a los capaces, sino que empodera a los elegidos. La victoria de Jefté sobre sus enemigos no solo marcó el fin de una guerra, sino el comienzo de una nueva mentalidad para el pueblo de Israel. Habían aprendido que las cicatrices que Jefté llevaba eran marcas de superación y no de derrota. Y fue esta mentalidad la que comenzó a extenderse como un reguero de pólvora entre las tribus, la convicción de que Dios puede usar a cualquiera dispuesto a creer y obedecer, independientemente de lo que el pasado haya escrito en su historia. Tras bambalinas de esta victoria, se estaba produciendo una transformación. Jefté ya no era solo el hijo rechazado, sino el líder que Dios había levantado para recordarle a Israel que la victoria no depende de quien te acepta o rechaza, sino de quien camina a tu lado cuando la batalla se pone difícil. Era como si cada espada alzada en ese campo de batalla dijera silenciosamente que la autoridad espiritual que Jefté portaba era el fruto de la trayectoria que lo había formado. No solo era un guerrero de Dios, era la prueba viviente de que incluso aquellos que son despreciados pueden escribir capítulos de victoria. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucedió después de la victoria de Jefté nos enseña que incluso los grandes líderes enfrentan desafíos que ponen a prueba no solo su fe, sino también su capacidad para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Comentario: me parece lógico. La historia de Jefté nos enseña algo que va mucho más allá de las batallas y las victorias en el campo de batalla. Nos habla del poder de transformar el dolor en fortaleza, de no permitir que el rechazo sea la última palabra sobre nuestra identidad. Porque, para Jefté,
Cada herida era también un recordatorio de que la vida no siempre te lo da todo en bandeja de plata, sino que te da la oportunidad de mostrar al mundo quién elige ser ante la adversidad. Es como si cada paso que daba nos recordara que las decisiones que tomamos en medio de las dificultades revelan la verdadera grandeza de nuestro carácter. Y aquí es donde las lecciones espirituales comienzan a florecer aún más profundamente. Al observar el camino de Jefté, vemos a un hombre que pudo haber dejado que el resentimiento consumiera su alma, pero que decidió seguir el camino de la valentía y la determinación. Comprendió que el liderazgo no es solo una posición prominente, sino una responsabilidad que requiere sacrificio, fe y, sobre todo, perdón. Porque, sí, perdonar a quienes te han hecho daño es una de las mayores demostraciones de fortaleza que cualquiera puede tener. Y Jefté, al aceptar liderar a quienes lo rechazaron, nos da un ejemplo de humildad y grandeza de espíritu que aún hoy desafía nuestra manera de afrontar las injusticias de la vida. La mentalidad de Jefté era tan resiliente como la roca que lo sostenía. Sabía que no podía controlar el pasado, pero sí podía elegir qué hacer con él. Esta decisión es la esencia de la transformación que todos necesitamos para no quedar atrapados en el dolor de lo que nos sucedió, sino avanzar hacia lo que Dios nos llama a hacer. Porque la verdad oculta que el corazón de Jefté nos revela es que el rechazo no es el final de la historia, es solo el comienzo de un nuevo camino. Un camino donde las cicatrices no son símbolos de vergüenza, sino medallas de valentía que le dicen al mundo cuánto lograste superar. Entre bastidores de la vida, a menudo nos encontramos en la misma encrucijada en la que se encontró Jefté, elegir entre vivir atrapados en el dolor o caminar hacia un propósito mayor. Él nos enseña que cada decisión que tomamos, cada decisión de perdonar o seguir adelante, es una oportunidad para reconstruir nuestra historia y mostrarle al mundo que nuestra fe es más fuerte que cualquier traición. Este es el verdadero impacto de un camino de fe, donde no importa quién te rechazó, sino quien decide ser cuando nadie más cree en ti. La fe inquebrantable de Jefté no se construyó en días fáciles, sino en noches oscuras cuando tuvo que elegir confiar en Dios incluso cuando todo a su alrededor parecía decirle que no era suficiente. Esta fe, forjada en el dolor, transformó no solo su destino, sino el de toda una nación. Porque cuando un líder decide seguir adelante a pesar de las heridas, allana el camino para que otros también crean en la posibilidad de la victoria. Esta es la mentalidad que transforma a hombres comunes en héroes extraordinarios, no porque sean intrépidos, sino porque han aprendido a enfrentarlo con dignidad y valentía. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el legado de Jefté nos invita a reflexionar sobre cómo transformamos nuestras propias historias de dolor y rechazo en victorias inspiradoras. Comentario: yo también estoy en este camino. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia de Jefté te conmovió de alguna manera. Así que dime en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Esto me ayuda a entender cuánto te impactó este mensaje y me motiva a seguir brindándote contenido que te resulte útil. Si este video te inspiró o te enseñó algo, dale a me gusta para que sigamos fortaleciendo esta conexión. Y si quieres recibir más historias como esta, con verdades ocultas, experiencias de superación y lecciones de valentía, suscríbete al canal para no perderte nada. Hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y sígueme allí. Nos vemos allí.